Muy buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a su espacio Crónicas de Nuestra Gente a través de Amaru Radio Online. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir permanentemente este programa. Conforme han avanzado los programas, vamos en el programa en realidad 27, la edición número 27. Y por supuesto hemos tenido una gran variedad de temas que los hemos compartido con ustedes. Hemos procurado, tal como lo hicimos al inicio de este programa y como lo señalamos, justamente dar apertura a nuevas voces, a voces que de pronto nos llamen la atención y que por supuesto nos den alguna pauta de lo que estamos viviendo con este tema de la pandemia, con este tema de los cambios de semaforización, con este tema de respecto justamente de la enfermedad, ¿no? Hoy tenemos dos invitados súper especiales a quienes quiero ya dar el paso. Voy a dar primero el paso a Germán, luego a Karina y por supuesto Karina Gallegos, el doctor Germán Guerrero, también un buen amigo que nos ha permitido y nos ha aceptado esta invitación hoy en la tarde. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen a los dos. Por supuesto, el primer saludo a este programa a través de Amaru Radio Online. Bienvenidos, Karina, Germán, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, muchas gracias Edu por invitarnos a tu programa. Esperamos aportar de algún modo en estos debates en tiempos de pandemia. Así es, Germán. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Presto a responder todas las dudas, cuestionamientos y demás que se pueden generar con respecto a lo que estamos viviendo ahora, al cambio de semaforización y al objetivo que nos queda para vencer esta pandemia. Bueno, pues uno de los objetivos de este programa, como les decía y como había conversado con ustedes previo a lanzar este live, era justamente hacer de pronto un análisis desde la parte sociológica y también desde la parte médica respecto al retorno de la nueva, entre comillas, normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad que nos ha llevado, al menos las autoridades, durante estos primeros 8 días serían, ¿no? Más o menos unos 9 días en realidad, que hemos retornado al semáforo amarillo. Quisiera empezar con Karina, un poco para que nos des un poco de luces alrededor de cómo es que la ciudadanía, cómo es que la sociedad se muestra frente a este tipo de acontecimientos. Al menos tú también lo viviste y como todos creo en una etapa de encierro, luego ¿cuál es la actitud que debería tomar la gente frente a este aparente nueva normalidad, entre comillas? ¿Cómo miras tú ese escenario, Cari? Bienvenida nuevamente. Gracias, Edu. Sí, bueno, creo que hay que intentar ponerse un poco en los pies del resto, ¿no? A veces cuando tenemos una posición más privilegiada y hemos gozado de estabilidad laboral, de salario fijo, salario estable, es para nosotros súper fácil criticar, ¿no? Que la gente salga a trabajar. Y empiezo por ahí porque creo que estos debates deberían orientarse hacia una crítica del modelo económico, del sistema económico. Empezando por ahí, es un problema estructural. Entonces, es, como decía anteriormente, muy fácil criticar que la gente esté saliendo a trabajar a diario, porque no entendemos desde nuestra propia comodidad que hay gente que realmente, y son millones de personas, tienen que salir todos los días para comer ese día. O sea, eso tal vez nos cueste mucho entender a algunos, ¿no? Pero sales, trabajas y lo que vendes, lo que consigues ese día, revender, ubicar en los semáforos, en la calle, en tu puesto de trabajo, es lo que te va a servir para llegar a la tienda del barrio o pasarte por el mercado comprando para hacerte el almuerzo y la cena, si es que hay, para tu familia. Entonces, ¿cómo le dices a esta gente sin políticas públicas claras, sin un Estado que te proteja en una situación de emergencia, que se quede en la casa y que es desobediente si sale y que es irresponsable si sale? Entonces, muchas veces vemos esto desde la propia comodidad, eso por un lado, y por otra parte, ya no hablando del tema más práctico, más de la economía, de la sobrevivencia, sino más bien desde un tema más cultural que también está vinculado a la misma crítica del sistema, del capitalismo, de esta economía neoliberal, mortal para la mayoría de gente. Estos mismos lazos comunitarios, lazos afectivos, del tema de que te importa el otro como te importas tú, también es una consecuencia de estas rupturas en el sistema, ¿no? Entonces, claro, es como que a mí qué me importa si el del otro se infecta, no le conozco, no es de mi familia, a mí solo me importa protegerme a mí y a mi familia.
Entonces, también es una consecuencia directa del mismo modelo. No hay una conciencia, digamos, de me cuido, te cuido. Sino, bueno, yo ya tú, si te mueres, es tu problema. Y es parte de lo mismo, ¿no? Este individualismo que tenemos súper arraigado en nuestra sociedad. También mezclado con esta prepotencia de me vale si salgo de algo me de morir. Leí algunos testimonios durante este encierro de gente que estando contagiada también salió y dijo, bueno, ya me voy a morir igual, ¿no? Entonces, no pasa nada si salgo. Y claro, hay todo un efecto de contagio que Germán lo explicará mejor. Bueno, y otra cosa, la que hablábamos en interno también, otro factor, aparte de la crisis esta del sistema, es lo que conversábamos, la incredulidad en la clase política y la desconfianza en los medios. Entonces, si bueno, no eso podríamos desarrollarlo cosas después, claros, ¿no? Ya, chévere. Dejo colocados esos elementos ahí esos para elementos me parecen conversar. súper importantes para poder iniciar esta conversación. Okay. Germán, ¿cómo mirarlo desde el lado médico? ¿Cuál ha sido la situación que tú puedes percibir después de estos más de 7 días de retorno a una aparente normalidad, donde podemos notar en las calles que ya hay gente en cantidades, autos en cantidades, el irrespeto incluso a las mismas normas es eminentemente grande? ¿Cómo lo miras tú desde el lado médico, tú que un poco has estado más de cerca a esta situación? A ver, sí, el tema de la pandemia nos sorprendió absolutamente a todos, desde el personal sanitario a la población en general. Fue en realidad un boom tremendo que nos hizo reaccionar en ciertos puntos de manera tardía. Las autoridades desde un principio tomaron decisiones desacertadas con respecto a cómo manejarla. Recuerdo claramente que el 4 de marzo se permitió un partido Barcelona Independiente, 19.000 personas en el estadio, publicaba Pedro Pablo Duarte, el peor virus es el miedo, con total desconocimiento, y en realidad eso ya planteó muchísimo de cómo se iban a manejar las cosas. A partir de ahí, medidas como las que se iban tomando de poner una mesita con un puesto de salud en aeropuertos internacionales, dejaba Claro, muchísimo terrible. que desear. Y posterior a eso, fueron muchas situaciones que fueron dictaminando un camino tenebroso, que al momento, si hablamos con cualquier médico formado en salud pública, y todo el gremio, en realidad, lo que pide es nadie salga de su casa. Todavía no estamos en el momento, pero hay que también tener en cuenta lo que nos mencionaba Karina. Entonces, aquí vemos un vacío tremendo. Las medidas para el cambio de semaforización amarillo a verde hablan de un protocolo en empleados privados y empleados públicos, pero se deja totalmente libre el tema del comercio informal y del trabajo informal, que es la mayoría de personas, son la mayoría de personas en el país. Por lo tanto, uno puede decir, ok, de momento hasta el 15 de junio solo van a trabajar los empleados privados que lleguen a un acuerdo con sus empleadores, pero eso no es lo que está sucediendo. Nosotros vamos a ver en las calles un montón de automóviles, en los barrios ya la gente comerciando, la gente trabajando y sin las medidas de protección adecuadas. El tema es que sí, tenemos que volver, tenemos que reactivar la economía, las personas tienen que tener recursos a partir de su trabajo diario, pero todo debe ser basado en protocolos, todo debe ser regularizado. Y si es que no hay una guía por parte de autoridades, si es que hacen oídos sordos a las recomendaciones que hace el Colegio de Médicos de Pichincha, los gremios de médicos aparte, nosotros mismos en el grupo de MedAdvance hemos intentado acercarnos de manera que les podamos transmitir lo que hemos ido conociendo, lo que se va percibiendo con respecto a la manera que responden las personas. Entender que el contagio por parte del aislamiento debe ser manejado con muchísima cautela, porque el hecho es que todos podemos ser asintomáticos en un punto, todos podemos contagiar a las demás personas, nosotros estamos expuestos y que si no tomamos las medidas necesarias, esto se va a seguir propagando, porque hay que entender algo, el virus sigue presente. Y aquí no sé si valga la pena hacer una analogía. Cuando empezaba el virus, cuando había ya casos, muchísimos casos en Guayaquil, todos en Quito entramos a un confinamiento. Y a partir de eso, ahora hay 100
casos diarios nuevos en Quito de cifras oficiales. O sea, sin tener en cuenta las pruebas que todavía están rezagadas o pruebas que hayan sido mal tomadas y demás. De las cifras oficiales son 100 casos diarios. Entonces, de estos 100 casos diarios, imagínense si por casos que estaban lejos en Guayaquil estábamos confinados, ahora con qué seguridad es con la que salimos. Y esto es porque hace falta información, hace falta difusión de la situación que estamos viviendo en realidad. Y sobre todo establecer protocolos, porque sí vamos a poder regresar, pero con responsabilidad. Y para esto tenemos que dictaminar medidas. Caso contrario, vamos a volver a lo mismo y va a ser aún peor, porque ahora el sistema de salud está a nada de colapsar. Si es que seguimos así, vamos a llegar a un punto de no retorno. Es altamente crítico. Y ahí un poco para analizarlo con Karina. De pronto se puede percibir cuál es la sensación que tiene la sociedad frente a los mismos gobernantes, frente al discurso que dan los gobernantes. Ya hemos notado que hubo una gran cantidad de voceros durante la primera etapa de esta llegada, de esta pandemia. Sin embargo, a la fecha, ¿qué ha pasado? Uno podría diagnosticar y mirar qué es lo que ha pasado en esa relación ciudadano-gobernante, ciudadano-medios de comunicación. ¿Cuáles han sido de pronto los canales que se pueden visibilizar en ese sentido, Cari? Bueno, la mayoría, como todos sabemos, la mayoría de voceros y encargados de salud pública a este momento están desaparecidos, acusados de corrupción o prófugos, ¿no? Como tú dices, Edu, han pasado varias caras en esta emergencia de responsables y al momento es una crisis total, ¿no? Es temas de corrupción, de malos manejos de fondos públicos, de los fondos del IES, de los hospitales, sobre todo en Guayaquil, el tema de la reventa de insumos médicos necesarios para la salud pública, para los hospitales, negociados, cajas escondidas en domicilios, en gimnasios. Es increíble y son personas que nos presentó el gobierno como responsables de nuestras vidas en esta emergencia. Por eso iba anteriormente ya a mencionar el punto de cómo va el tema de que la gente sale, de que la gente se relaja. ¿Cómo es posible que le puedas exigir a la gente que sea responsable si tienes una clase política en la que nadie confía? Si tienes medios de comunicación manipulados por esta clase política con intereses propios, con agendas propias, intereses privados. Entonces, primero, por un lado, no sabes a quién escuchar, ¿no? Como ciudadano, a quién creer. Y por otro lado, deja de importarte, ¿no? Y es como una consecuencia directa de esta actitud me vale todo que nos está entregando el gobierno desde sus funcionarios corruptos, ¿no? Entonces, en este sentido, yo como ciudadano, puede existir, digo, esta conciencia, no digo que esté bien ni que sea la correcta, pero como ciudadano es más o menos equipararle a porque tengo que cumplir yo las reglas. Si desde el gobierno, desde los funcionarios están robando y están siendo corruptos y están desobedeciendo, porque yo tengo que quedarme encerrado, porque yo tengo que sacar el auto el día que me corresponde. O sea, no hay ningún tipo de liderazgo, no hay ningún tipo de ejemplo, no hay ningún tipo de buenas prédicas, peor prácticas. Entonces, en este sentido, ¿cómo le pides al ciudadano común que crea en las reglas, que cumplan las reglas y que crea en la autoridad? O sea, estamos en un caos total. No únicamente es una crisis de salud pública, es una crisis política, es una crisis educativa, de liderazgo, de valores, como decía anteriormente, el tema del individualismo, el tema de la viveza criosa. Entonces es un efecto contagio, ¿no? Si no tienes unos buenos liderazgos, nosotros no somos una sociedad súper educada, llena de valores, llena de ética, ¿no? Somos una sociedad que ha transitado por momentos súper complejos a nivel político y que necesitamos alguien que nos organice un poco la vida. Necesitamos lastimosamente un Estado fuerte que nos proteja, porque no somos un país bien administrado. Rico sí, pero en el que todos roban, sí, ¿no? Totalmente. Sí. Germán, ¿podríamos hacer una evaluación de pronto en números? Me imagino que tú tienes un poco más de conocimiento. ¿Cómo ha sido este retorno en estos más de 7 días? ¿Cuáles son de pronto los resultados? ¿Hay de pronto una sensación de que de verdad la pandemia se está controlando, no se ha controlado? ¿Cómo se puede mirar o cómo se puede señalar eso a la ciudadanía en general?
A ver, hay que ser sumamente críticos en esto, incluso a veces puede sonar como a un tema de quejas, de estar contrario, pero que en realidad hay que ser sumamente claros en este tema, porque, a ver, nosotros necesitamos hacer pruebas a la mayoría de personas que estén plegadas. Por ejemplo, aquí en el país se hace por cada 100.000 personas 2 pruebas al día, mientras que en otros países, como por ejemplo Tailandia, se hacen 100. En Nueva Zelanda, que hace poco se dio un espaldarazo a la esperanza con respecto a vencer al coronavirus, se llegaron a hacer más de 150 pruebas diarias. Entonces, pruebas PCR, porque las pruebas rápidas no cuentan para estas estadísticas. Entonces, frente a eso, debería ser lo primero que se debería hacer para poder evaluar adecuadamente. Ahora, con respecto a lo que está sucediendo a diario, temas que están pasando a nivel nacional con respecto a las camas de terapia intensiva, es alarmante. Hace unos días salió un reporte que nada más hay 14 camas disponibles en Quito. Entonces, imagínate que solo 14 personas se pueden poner mal al riesgo de necesitar terapia intensiva. Uno de los pacientes que manejamos nosotros, lastimosamente nos contactó de manera un poco tardía con respecto a esto, porque fue el primer miembro de una familia que se había infectado, un adulto mayor con comorbilidades. Cuando llegamos a verle, porque nosotros tenemos un grupo de medicina a domicilio, cuando llegamos a verle, el señor necesitaba hospitalización sí o sí. Entonces se le llevó a un hospital, él era asegurado, él está ahí de momento en cuidados intermedios esperando cama para cuidados intensivos desde hace ya 9 días. Entonces esta situación es increíble. ¿Por qué? Porque de alguna forma, lo que decía Karina hace un momento puede ser cierto. Las personas pueden ya empezar a pensar en una individualidad. Ok, yo me cuido y me cuido a mí y cuido a los míos y los demás ya no pasa nada. Pero, por ejemplo, en el gremio salud esto es imposible, porque nosotros nos debemos al servicio de los demás. Entonces, pese a que yo quiera cuidar solamente a mi familia, no puede ser así. Tengo que abrir todo mi conocimiento, toda la capacidad, todo lo que tenemos como personal sanitario para el servicio de los demás, pero para eso necesitamos el respaldo del respaldo de nuestras autoridades, el respaldo de un sistema de salud que de momento es débil y que en realidad debe ser más fuerte frente a las decisiones políticas. Se han tomado decisiones con base en temas políticos y no con base en temas técnicos. Ahora deberían ser más técnicos que nunca. Tomar las decisiones, sea lo que sea, con respecto a lo que va a pasar. ¿Por qué? El tema de la atención primaria de salud es lo que más se debería reforzar. Porque nosotros vemos ahora que lo que les mencionaba hace un momento, 100 casos diarios en Quito. Entonces, esos 100 casos diarios podrían ser manejados su mayoría a nivel domiciliario, a nivel de atención primaria de salud, reforzando ese sector del sistema. Pero no, lo que sacan son compras de respiradores, lo que sacan son ampliar espacios de camas que también son necesarios, que son fundamentales, pero que de momento en realidad deberían ser la consecuencia de. Y las personas tienen una falsa percepción de que si llego a ir a terapia intensiva me voy a salvar, o que si hay respiradores voy a tener una alternativa, teniendo en cuenta que esto no es curativo. Esa es una medida de soporte vital extremo. En el momento que ya no hay nada más que hacer, pues eso es lo que nos queda para dar soporte y esperar a que la persona se recupere. Entonces, entendiendo todos estos temas, el análisis que se puede hacer es que en realidad no estamos llegando a la meseta, el pico estamos recién pasándolo y frente a esto, el descontrol que está pasando actualmente en la ciudad nos va a dar unas consecuencias fatales. Incluso cifras estadísticas determinan que si continuamos en este ascenso, para julio nuestro sistema de salud no va a tener soporte, no va a tener la estabilidad y tendremos que volver necesariamente a una semaforización roja. Y va a ser perjudicial. ¿Por qué? Porque nos estamos adelantando a los procesos. Tenemos que seguir paso a paso lo que nos dictamina la evidencia y basarnos hoy más que nunca en evidencia científica, en datos técnicos para tomar las decisiones. O si no, al final la población y las personas que no pueden estar conscientes realmente del riesgo van a terminar en lo que está sucediendo. Y son todas estas esferas de lazos de corrupción que se van dando
que nos hacen terminar en lo que estamos. Y yo quiero ir un poquito más allá. El tema que mencionaban ustedes ha llegado a tal punto que ahora si nosotros vemos en nuestro propio entorno, nos vamos a encontrar con cosas súper dudosas o preocupantes, como a personas que en realidad nunca las vimos involucradas en temas de salud, que te ofrecen mascarillas, que te ofrecen pruebas rápidas COVID, que ahora todo el mundo te las está vendiendo, que en un punto, ahora lo que más me preocupa es que en un punto especularon con los precios de las mascarillas, que llegaron a vender KN95 hasta en $10. Y ahora encontramos KN95 de $1.50. Entonces, así es. lo uno es especulación con mascarillas que podrían servirle al personal sanitario, y lo otro son falsificaciones. Son falsificaciones que la gente está comercializando y no hay quien lo regule. Y todos se jactan de tener registros en el ARCSA, de tener registro sanitario, y no sé cómo los sacan, no sé si tal vez utilizan otra manera para poder sacarlos, pero el tema es que eso no nos da las pautas. Y un dato que me gustaría dar, o sea, si ustedes van a conseguir mascarillas de este tipo, un precio razonable va a ir entre $3 a $4. $3, $4.50, y ese sería un precio razonable. Si les venden a menos de $2, dúdenlo totalmente. O sea, ¿cuál es la procedencia de esas mascarillas? No se sabe. Y si las venden más caros, pues están especulando. En este momento la situación es sumamente preocupante, porque podemos ver que en nuestro entorno ya se van formando lacitos de corrupción que quizá no están a la dimensión que hemos visto a nivel político, pero que también nos está corrompiendo como sociedad. Y esto dice muchísimo frente a lo que nos está esperando, porque esto al menos nos durará un año más. El tema de una vacuna, el tema de una cura, está lejana aún. Y frente a eso, nosotros tenemos que ser muy cautos, porque regresar a esta nueva normalidad debe ser paulatino, debe ser ordenado y sobre todo estandarizado, basado en evidencia y en protocolos que nos dictaminen un camino. Cari, durante este tema de la pandemia, durante el semáforo rojo, aparecieron actores políticos que aparentemente estaban a favor de las condiciones en las que estábamos viviendo. Un ejemplo, me viene a la mente el alcalde de Quito. Aparentemente era una institución limpia, una institución donde las cosas se estaban haciendo de manera adecuada y correcta. ¿Qué ha sucedido durante... ¿Cuál es la percepción que se tiene? O al menos, ¿qué pensaría la ciudadanía frente a todo esto? ¿Se cayó una imagen, se cayó un líder, se cayó de pronto ese outsider que algunos incluso lo mencionaban? ¿Qué sucedió? Yo creo que de lo que podemos ver, sobre todo en redes sociales, las opiniones en Quito están súper divididas, ¿no? Entre los defensores y los detractores ahora del alcalde. Sí, efectivamente se están comprobando casos adicionales de corrupción que esta vez nos golpean a la ciudad de Quito. Lo triste es darnos cuenta que en medio de una emergencia tan grave, de una pandemia, de una enfermedad global, mortal, además con tantas carencias aquí en el país y con tan mala administración pública, hasta se llegue a lucrar en instituciones públicas. Sería lo último que se nos ocurriría en un país civilizado, ¿no? Que en una emergencia de esta magnitud y en teoría sin presupuesto o priorizando presupuesto para pagar deuda externa, además se dé la oportunidad y el chance de robar, de especular. Sí, creo que es una decepción para la ciudad, y creo que todo el mundo estamos a la expectativa de que se sigan comprobando, que haya pruebas, que haya evidencia para poder darnos cuenta de qué lado ubicarnos, ¿no? Pero sí es la caída de una imagen limpia que en teoría estaba manejando las cosas de forma adecuada, al menos el tema de la funcionalidad, ¿no? Del trabajo, del teletrabajo, de no salir de casa, de pedir las cosas a domicilio, las facilidades para que la gente que abastece pueda circular por la ciudad con los salvoconductos. En apariencia era algo organizado, ¿no? Una buena administración del problema. Además de su profesión, ¿no? Porque claro, era además médico, eso es lo ¿no? que generaba confianza en la gente, ¿no? Muchísima confianza en la ciudadanía. Yo tengo algunos amigos que decían, yo no voté por él o no me simpatizaba mucho el alcalde, pero es médico y va a saber qué hacer. Entonces, no sé si es que sí, bueno, es un chance de
de saber qué hacer, pero un político a cargo de una ciudad debe saber de administración pública, ¿no? Debe saber de política, sobre todo, pero sin embargo es algo que nos generaba confianza, que generaba confianza en la ciudad y que está muy venida menos ahora, ¿no? Con estos escándalos de corrupción. Y sí, la percepción que yo tengo es que hay gente que sigue defendiendo la actitud del alcalde, lo que hizo el alcalde, que se quedó con ese buen manejo del inicio de la pandemia, y gente que evidentemente ve que hay casos de corrupción que está esperando que sean comprobados para colocarse de un lado. Germán, ¿se puede hablar de un rebrote? ¿Podríamos hablar de un rebrote después de haber pasado? Se suponía que el 26 de mayo era la etapa o el día pico. Con el pasar de los días, con este retorno, ya voy a topar después con Karina la presión que tuvo el alcalde por parte de las cámaras, pero se podría hablar de un rebrote, o de pronto la gente está tomando muy a la ligera esta situación, y a eso se suma que obviamente en los medios de comunicación o mucha gente que tiene conocimiento de los datos no se ha sincerado del todo. Hoy a un reportaje en un medio de comunicación que decía que lastimosamente en este hospital que se creó en el Bicentenario, en el Parque Bicentenario, ya no hay camas, o sea, hay pocas camas para poder atender a este tipo de enfermedad. Entonces, la pregunta central que te hago, ¿hay un rebrote? ¿Se puede relacionar? ¿Se puede de pronto solucionar el asunto? Ya lo decías tú hace un momento, ¿no? Hay que establecer algún tipo de política y de orden, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Hay que hacer un llamado de alerta a la ciudadanía al respecto? ¿Cuál es el tema con respecto a esto? O sea, en realidad Quito no estaba manejando mal este tema. Quito se estaba portando sumamente ordenado. Yo recuerdo los primeros días, nosotros salimos todo el tiempo a dar atenciones, las 24 horas. Y todo el día, las 24 horas, teníamos controles, en muchos puntos de la ciudad. Todos los médicos reportaban, tanto así que los salvoconductos los plastificamos, hicimos carnés para los médicos del grupo de MedAdvance, y frente a esto tener un poco más de facilidad en el momento de pasar los controles. Y eso, al mismo tiempo que nos generaba satisfacción, ahí nos empezó un poquito de preocupación porque veíamos que ni los agentes de tránsito, ni policías, ni militares sabían cómo manejar medidas de bioseguridad. Y tuvimos un acercamiento con la vicealcaldía de Quito para dar charlas de manera voluntaria. O sea, el grupo MedAdvance fue de manera voluntaria a todos los puntos a capacitar a las personas que estaban ahí. Fuimos, nos dividimos, el grupo de 20 médicos que somos, con nuestro personal de enfermería, nos dividimos en los diferentes puntos, dimos capacitaciones y tal, y en realidad era algo esperanzador, porque todos empezaban a manejarse de una manera adecuada. Entonces, las proyecciones para el pico el 26 de mayo, para empezar una meseta, sí, totalmente adecuado. Y a partir de eso, la decisión que me parece un poco apresurada de cambiar de semáforo, nos está limitando ahorita en el tema de acciones, porque ahora los controles ya no existen, o sea, simplemente ya no hay, ya están completamente desaparecidos en la ciudad. Yo no los he visto y recorro la ciudad todo el día, todos los días. Si habrá alguno por ahí, pueda que se me pase, pero por ejemplo, por donde yo normalmente circulo, ya no están los puntos que estaban al principio. Se ha bajado mucho la guardia con respecto a esto y eso ya nos da muchísimo que pensar. Frente a eso, frente a esta falta de control, las personas salen. Y si uno va por los barrios populares, hoy justamente tuve unos pacientes sospechosos de COVID, a los cuales les fui a ver en la Magdalena. Justo al lado de la casa de ellos era un comercio increíble. Por lo tanto, el riesgo es altísimo. El riesgo nos pone a nosotros contra la pared y limitados en nuestro accionar. En el momento que yo les decía que tenemos que manejar protocolos y manejar estándares para poder volver a la normalidad, se refiere a todo el sistema. Y valga esto para comentar un caso que sucedió. Una paciente mía que trabaja en el trole como recolectora, cobra el pasaje en el trole, en una de las... Recaudadora. Recaudadora, en una de las paradas. En la cabina donde ella trabaja había 4 personas.
El 3 de junio trabajaron las 4 personas y a ninguna se le había hecho todavía la prueba, porque a todas les realizaron la prueba el día 5. Para eso trabajaron estos días, 3, 4 y 5, juntas. Eran 4 personas en una cabina de 2 por 2 que no nos da el espacio y que luego una de estas personas dio positivo. La preocupación de mi paciente era increíble, evidente y sobre todo que le generaba un montón de ansiedad frente a su familia. Ella vive con sus padres también, tiene hijos chiquitos y padres adultos mayores, vive con todos. Ella es del centro del hogar. Entonces, frente a eso, ella me decía, ¿qué hago, doctor? Entonces, o sea, la primera recomendación es, ok, hagamos un PCR. Te hacemos un PCR y a partir de eso verificamos porque ella ya presentó sintomatología. Y frente a eso, podemos hacer lo demás. Pero ¿qué sucede? Si yo se lo pido de manera particular, el PCR cuesta $120. Y aparte de eso, cada una de las consultas también tiene un costo, que por el sector donde ella vive son $40 cada visita. Entonces, para una persona, un gasto de golpe que le venga así con un sueldo estandarizado y ella siendo cabeza de hogar, es un boom enorme. Y entonces yo le dije, la otra sugerencia es acude al médico que te corresponde de donde tú estás trabajando y solicítale que te hagan otra prueba PCR. Porque cuando te la realizaron, todavía no habías presentado sintomatología. Por lo tanto, si te dio negativo, no es un negativo real. Entonces, porque además se tardan en darles los resultados. O sea, los resultados llegan después de 72 horas. Entonces el tema y hasta todo eso, ella buscó esta opción y esa opción no se la pudo dar. Ahora mismo estamos esperando la respuesta de su prueba. Y frente a esto, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Siendo una persona que se encarga de la recaudación, ¿con cuántas personas convive al día? ¿A cuántas personas les da vueltos? ¿A cuántas personas les entrega los papelitos? ¿Cómo se forma un foco de contagio ahí? Entonces, esto es porque no se estandarizan los manejos, no se dan protocolos adecuados, no se maneja de una manera correcta. Y frente a eso, o sea, yo entiendo y sé que hay autoridades que a nosotros nos han dado la apertura de por lo menos acercarnos de manera voluntaria y capacitar a la gente. Pero ¿en qué momento se pierde este control? No lo sé. Y es ahí donde a la ciudadanía hay que decirle puntualmente, cuídate. La mejor manera de cuidar a los demás es cuidarte a ti mismo. Entonces, por ejemplo, ese fue el tema principal cuando a nosotros se nos vino la pandemia encima y tuvimos que reforzar en insumos totalmente para que todos los médicos vayan con la mascarilla, los visores, la bata desechable y todo sea automáticamente desechable después de cada consulta, pese a que nos representó un costo enorme. Es la mejor manera de cuidar a nuestros médicos y si ellos están cuidados, cuidamos a los pacientes, cuidamos a sus familias y de esa manera precautelamos el bienestar de los demás. Y esto, aunque se tarda un poquito en tomar un rumbo, es lo que nos ha permitido trabajar de la mejor manera. Y esto se debería hacer en todos los sentidos. Todas las empresas que quieren volver deberían tener protocolos, más aún cuando son empresas públicas y todavía peor cuando se trata de contacto con gente día a día y un montón, tal y como en el tema del transporte. Entonces, Gracias. es eso, la organización y el orden evitaría todo esto. Cari, ¿cuál ha sido el papel de los medios y de las mismas instituciones? Ha habido justamente lo que señala Germán, ¿no? Se ha diseñado algún plan de protocolos adecuado, no se lo ha hecho. Yo hoy veía en los medios igual que el día de mañana, o anuncian más bien que el día lunes, los vendedores de los alrededores del mercado de San Roque pues van a salir a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol que se podría entender por parte de los mismos medios? ¿La gente ha tenido ese espacio para poder capacitarse, para entender los protocolos? ¿Lo han hecho de manera adecuada? ¿No lo han hecho? ¿Cómo lo percibes tú? Creo que Germán está súper claro en ese tema, ¿no? Es lo que señalaba hace un momento. No hay protocolos o los que están hechos sirvieron inicialmente o fueron aplicados inicialmente y luego dejaron de ser efectivos, dejaron de ser controlados, ¿no? Y de cumplirse. Este relax, digamos, resulta muy, muy nocivo y como hablamos también anteriormente,
es mucha presión de grupos privados, ¿no? De grupos que estuvieron todo el tiempo generando esta ansiedad del retorno, ¿no? O sea, la economía, y la gente empieza a repetir eso porque los medios, es lo que tú me preguntabas, los medios distribuyen ese mensaje también a la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Apagas la tele y dejas de ver los noticieros, sigues solo de redes sociales, de cualquier lado tú tienes ansiedades, ¿no? Y desesperaciones, ya sea por lo que hablamos del inicio, la sobrevivencia diaria de familias que viven el día a día para poder comer, o de los grupos empresariales y millonarios que también están desesperados porque se acaban de dar cuenta que sin sus obreros, sin sus empleados, no pueden tener riqueza, no son ricos. Entonces tenemos estas disyuntivas que si no tenemos, como decíamos antes también, un liderazgo claro, un control claro, vemos a gentes en las calles que están ya totalmente ellos también relajados, ¿no? Sin controlar el tema de las placas, el tema del transporte colectivo que hacía referencia a Germán, es un elemento fundamental para las ciudades, la movilidad masiva, la movilidad colectiva, y es donde más control debe haber. Y también hay una anécdota que seguramente ustedes también lo vieron, el primer día que ya, digamos, volvimos a la nueva normalidad, un agente que sube y le reclama al chofer del bus porque estaba el bus repleto y los que le sacaron a la gente fueron las personas, los usuarios, no fue el chofer. O sea, ni el chofer dijo, sí, tienes razón, pero la gente me hace presión y la gente, ya bájese gente, no moleste, queremos llegar al trabajo. Entonces es de esta falta de conciencia y es de esta ansiedad de volver, que es muchas veces, no muchas veces, digo, más bien dicho, es totalmente generada, ¿no? Mayoritariamente generada por los medios, ¿no? Que, como sabemos también, pertenecen a grupos de poder en nuestro país, a grupos ricos, digamos, económicamente ricos, grupos de empresarios, que son quienes empezaron con estas medidas de presión al gobierno, para regresar a la vida cotidiana, a la vida normal que teníamos antes, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se cruzan un montón de factores para que la situación se venga un poco peor para los próximos meses. Perdón que insista con esto, Germán, pero ¿puede haber un rebrote? Es que, a ver, el tema y la situación frente a los datos no fidedignos nos hacen cuestionar el análisis real que se puede tener con respecto a las cifras. Pero si vamos a una respuesta puntual, sí. O sea, estamos prestos a eso. O sea, es totalmente lo que va a pasar. En realidad, Quito nunca sufrió lo que llegó a sufrir Guayaquil. Pero si continuamos en este camino, nos va a pasar algo muy similar. Y que ¿se puede denominar un rebrote? Sí, pero para que haya un rebrote tuvo que haber pasado ya el primero y todavía no ha pasado. Entonces, el análisis ahí nos deja un poco sin piso, pero bueno, o sea, una respuesta puntual sí puede existir, pero en realidad todavía no pasamos, estamos como en el ojo del huracán aún. Cari, no sé, te veo con ganas de decir algo respecto de eso. Sí, bueno, creo que hemos hablado a lo largo del programa de este tema, ¿no? Es como que hemos girado desde algunas perspectivas, desde algunos enfoques. ¿Qué hacemos? O sea, esa es la pregunta del millón. ¿Nos aventuramos ya a salir y recobrar nuestra cotidianidad? No sé si a ustedes les pase, pero amigos cercanos, familias cercanas, como que todos están más tranquilos y relajados, ¿no? Pero cuando nosotros nos fijamos en las cifras o escuchamos de expertos como Germán, nos damos cuenta de que estamos, como dice él, en el ojo del huracán y que no es el momento todavía de relajarnos ni de pensar en retomar nuestras actividades normales. Sin embargo, hay gente que estaba muy temerosa al inicio y que por eso estaba siendo obediente y cumpliendo el confinamiento, y de pronto ahora ya te cuenta que salió a comer, que se dio una vuelta, y bueno, es sorprendente, ¿no? Como, no sé si ustedes vieron, hay un meme que estuvo girando ahí en el Facebook estos días de unas barras, ¿no? De unas barras de estadísticas que decía algo como, en marzo, infectados por COVID, y era una barra chiquita, ¿no? Y miedo a infectarse gigante. Y ahora para junio, totalmente al revés, Totalmente, ¿no? Infectados por COVID, opuesto. La barra gigante, y el miedo así de chiquito, ¿no? Entonces, ese es el peligro, esa es la amenaza con la que estamos viviendo ahora, y por eso sería importante revisar datos
permanentemente, escuchar voces autorizadas, no voces por conveniencias, ¿no? Porque si escuchamos quienes están manejando los medios y quienes están gobernándonos en este momento, nos van a decir, no, tranquilidad, hay que seguir produciendo, lo primero es la economía, porque ellos pueden Bueno, prácticamente de hecho una... ese ha sido, ese ha Sí. sido el discurso, ¿no? O sea, Exacto, pero es lo que pasaba al inicio de la pandemia con el caso Nebot, ¿no? Tenía una habitación en su residencia, en su isla privada, con médicos importados de Argentina, epidemiólogos para que lo cuiden a él con todas las máquinas. Ellos pueden darse ese lujo, ellos pueden. Entonces, ¿cómo no nos van a decir salgan y aventúrense, ¿no? Por un lado, y por otro lado, ¿qué hacemos con toda la gente que realmente y efectivamente necesita salir, ya sea porque está amenazado de perder el trabajo o porque vive el día a día, como hablábamos del inicio? Entonces ahí justamente es esa cuando era necesitamos el Estado eficiente, un Estado que proteja. Aunque nos guste o no nos guste, no es el momento para pensar en no al Estado, que la empresa privada tome las riendas, la mano libre, ¿cómo se llama? La mano invisible del mercado que regula la economía. No es el momento para eso, porque nos estamos dando cuenta que sin un Estado sólido que sea proteccionista este momento hacia adentro, que nos proteja, que nos cuide, las cosas van de mal en peor porque no estamos en una situación para podernos cuidar. Lo que señala Germán, una consulta médica es súper cara, las pruebas para detectar si tienes o no el COVID son carísimas, hay muchísima gente que no puede pagarlas. Entonces es el momento de exigir una respuesta pública, pero vemos que en lugar de eso la corrupción aumenta, ¿no? Bueno, para cerrar, Karina y Germán, pues el agradecimiento a ustedes. Sin embargo, es importante dejar señalando algo. Tus palabras finales, Germán, respecto de este tema. De pronto, alguna recomendación, algún consejo para la gente que a lo mejor lo sigue tomando a la ligera, ¿no? O que lo está tomando realmente a la ligera este tema. A ver, aquí me gustaría decirles que por favor tomen una triada que va a salvarles la vida. Uso de mascarilla, siempre. Fuera de tu entorno, fuera de la casa con quienes compartes día a día, usa la mascarilla siempre. En segundo lugar, lavado constante de manos, con alcohol en gel, alcohol o agua y jabón. Todo el tiempo estarnos lavando las manos. Es recomendable hacerlo hasta incluso cada 2 horas. O el alcohol en gel cada ratito. Después, el tercero, pero en realidad que es el más importante, el distanciamiento. Mantener la distancia social si es que tienes que salir a trabajar, sí o sí, o hacer trámites o un tema en el banco o hacer compras, mantén los 2 metros de distancia. O si no, no salgas de casa. Al máximo, quédense todavía en casa, estamos empezando esto. Incluso ahora hay que cuidarse mucho y hay que tomar con pinzas cada información. Y quería decirles algo, que por ejemplo ahora se está difundiendo mucho algo que salió en la OMS con respecto a las mascarillas de tela, que la gente lo está malinterpretando. La OMS no insta a usar mascarillas de tela. Recomienda que si se usan ciertos tipos de mascarillas de tela, es mejor a no usar nada. Pero eso no significa que las recomienden, sino, ok, si ya en serio no tienes nada que ponerte, ponte unas mascarillas de tela que tengan estas especificaciones. Pero no es recomendación, es mejor, o sea, peor es nada. Entonces, claro. Frente a eso, instarles a que si es que van a comprar otro tipo de mascarillas y demás, fíjense, asesórense, no tengan duda, si en algún momento necesitan preguntar al grupo de MedAdvance, pregúntenos y ya sin ningún compromiso, háganlo. ¿Por qué? Porque aquí vale mucho el tema de que si nos cuidamos en comunidad, vamos a estar mejor todos. Y eso empieza desde nosotros mismos. Entonces, mi mensaje sería, cuídense ustedes mismos para que puedan cuidar a quienes aman. Y a partir de eso, cuidarnos en comunidad, ¿sí? De pronto un contacto, Germán, para que te localicen. Sí, a ver, pueden contactarse al 096-193-6444, que es el call center de MedAdvance, 096-193-6444. O si no, está como MedAdvance Ecuador en redes, en Facebook, Instagram, y nos pueden contactar ahí. Todo el tiempo igual estamos poniendo información. Incluso estamos valorando algo en serio, a ver si la próxima semana para nuestros pacientes, para las personas que hemos estado asesorando, incluso para las empresas que hemos dado la asesoría de protocolos,
poner a disposición parte de nuestro stock de mascarillas que utilizamos para nuestros médicos, para que la gente lo pueda conseguir a precios reales, o sea, que en realidad podamos ayudar a la gente que se está dejando llevar y a partir de eso pueda tener incluso una muestra de decir, ok, esta es la que sirve, a ver la que voy a comprar, sirve o no. Entonces, eso lo estamos considerando quizá la próxima semana, dependiendo de la necesidad, y sobre todo estamos proyectando a larga data para ver si nos va a quedar stock para el uso de nuestros médicos. Vamos a poner, aunque sea una pequeña parte, para que la gente pueda un poco guiarse en esto. Pero bueno, lo importante es asesórense. Cúbrense, mantengan el distanciamiento, usen la mascarilla y lávense las manos. Básicamente esto. Creo que es sumamente claro. Karina, sin ser pesimistas realmente, pero ¿cuál es tu mensaje al final de todo esto? Obviamente creo que con todo lo que nos comenta Germán, sigue siendo un llamado de alerta, ¿no? Para toda la gente. Sí, Edu, pero es importante, pese digamos, las malas noticias o no tan alentadoras noticias, no vivir en el miedo, ¿no? No dejarnos llevar por el miedo. Aprender un poco a diferenciar entre tener miedo y ser responsables. Ser responsables con la vida de uno, de la familia, del entorno cercano, de los compañeros de trabajo quienes ya están saliendo a trabajar y de toda la comunidad, lo que decía Germán también, ¿no? Muy válidos, es con lo que empezábamos conversando, con lazos comunitarios, cuando te importa el otro, cuando te importan los demás. Entonces también puedes entender que si tú te cuidas, estás cuidando a los demás. Entonces, eso, no vivir atemorizados, ese no es el objetivo, no es que las malas noticias son para que nos quedemos muertos de miedo cerrados en la casa, sino para que actuemos responsablemente, con las medidas adecuadas y con la claridad suficiente, ¿no? Para no dejarnos llevar de amarillismos, de noticias que están orientadas, o bajonearnos más y ponernos más pesimistas con la situación política del país, ¿no? Lastimosamente en esta ola gigantesca de corrupción que se está dando. Pero bueno, eso, básicamente, ¿no? Ser responsables y actuar con claridad frente a este problema. Tomo dos elementos que me parecieron súper importantes. El aprender a cuidarse uno mismo va a depender siempre de nosotros, el tema de contagiarnos o no, que si tenemos que salir a trabajar o no, pues siempre va a depender de uno mismo, de mantener las distancias y de respetar sobre todo el tema de los protocolos. Así que creo que está en nuestras manos. De mi parte, pues agradecerles muchísimo por habernos acompañado en este programa, Germán, Karina. Un gusto realmente compartir con ustedes esta temática que, aunque no lo quiera, sigue siendo parte de la coyuntura de todos. Así que es un tema bastante importante. Muchísimas gracias, Germán, nuevamente, Karina, y pues los esperamos en alguna otra ocasión para ver si discutimos algún momento ya la cura definitiva de esta pandemia y de esta pandemia, como yo lo señalo, de corrupción también, ¿no? Sí, muchas gracias, chicos. Muchas gracias a ti, Edu. Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en este programa. Yo me despido. Nos vemos el día lunes a partir de las 16:30 en Crónicas de Nuestra Gente. Por Amaru, la voz del renacer.